En este video les hablaré acerca de la escala más utilizada en la música popular, después de la escala mayor, la escala blues. Para ser más precisos, me referiré a su origen y su construcción. Por eso es que primero haremos la pregunta básica. ¿Qué es la escala blues? Bueno, es una escala de 6 notas, una escala hexáfona, aunque no hay que confundirla con la famosa escala simétrica que usaban los impresionistas, a la que solían llamar indistintamente hexáfona. Toda escala de 6 notas es una hexáfona, por lo tanto la escala blues también. Es la única escala de origen verdaderamente americano y nace en el sur de los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX, en la forma blues y, posteriormente, también en el jazz. Ahora una segunda pregunta cuya respuesta intenta clarificar una errónea y general creencia. ¿Cuántas escalas blues hay? Solo hay una escala blues, a pesar de lo que muchos creen, equivocadamente, pues las otras supuestas escalas blues son solo variantes o modos de la única. Por eso es que no se habla tampoco de escala blues mayor o escala blues menor, aunque sí existe la forma blues mayor y blues menor, pero estas utilizan la misma escala, lo que explicaré en un video posterior. Veamos ahora un aspecto muy importante y casi siempre descuidado por los músicos primerizos. Me refiero a la construcción de la escala blues. Hay 3 formas de ver su construcción. La primera consiste en memorizar la interválica, es decir, la distancia en tonos y semitonos que hay entre sus grados. Por ejemplo, para construir la escala de Do blues partimos de la nota Do, que será la tónica, y escribimos los siguientes grados según la interválica que hemos memorizado. Un tono y medio, un tono, medio tono, un tono y medio y un tono. Eso nos dará la escala de Do blues, Do, Mi bemol, Fa, Sol bemol, Sol, Si bemol y la octava de la escala. Esta manera de construir la escala blues es un poco engorrosa y no tan aconsejable. La segunda forma de construcción consiste en tomar una escala pentáfona menor, en este ejemplo Do pentáfona menor, y añadirle una nota de paso entre la cuarta y quinta notas, lo que la transformará inmediatamente en la escala Do blues. Esta forma de construir la escala blues como método es mejor que la anterior. En la tercera forma de construcción se toman los grados principales de una escala mayor, es decir, el primero, el cuarto y el quinto grados, en este caso Do, Fa y Sol, y a estos se les añaden las llamadas blue notes, que son la tercera menor, la quinta disminuida y la séptima menor. Este método es el mejor, los grados principales de una escala mayor y las blue notes, la tercera, la quinta y la séptima, de la misma escala mayor, pero rebajadas medio tono. Recapitulando sobre los métodos para construir la escala blues, memorizar la interválica es válido, pero no muy aconsejable. Una escala menor con nota de paso entre la cuarta y quinta nota es mejor método. Pero la tercera forma, construirla a partir de los grados principales de una escala mayor y añadirle las blue notes, es el más aconsejable, ya que nos ayudará a comprender más adelante el cómo utilizar esta escala. Veamos entonces algunos ejemplos de escala blues utilizando este método. Comencemos con la escala de Sol blues. Dibujamos la pauta, escribimos los grados principales de la escala de Sol mayor, que serían Sol, Do y Re, y añadimos las blue notes, que son la tercera, la quinta y la séptima de la escala de Sol mayor, pero rebajadas medio tono, quedando formada la escala de Sol blues. Otro ejemplo, esta vez crearemos la escala de Re blues. Dibujamos la pauta con los grados principales de la escala de Re mayor, que son Re, Sol y La, y añadimos la tercera, la quinta y la séptima de la escala de Re mayor, pero rebajadas medio tono, las blue notes, y tenemos la escala de Re blues. Un tercer ejemplo, en este caso La blues. Dibujamos la pauta con los grados principales de la escala de La mayor, La, Re y Mi, y añadimos la tercera, la quinta y la séptima de la escala de La mayor, pero rebajadas medio tono, las blue notes, y tenemos la escala de La blues. Un último ejemplo. Esta vez crearemos la escala de Mi blues. Dibujamos la pauta con los grados principales de la escala de Mi mayor, que son Mi, La y Si, y añadimos la tercera, la quinta y la séptima de la escala de Mi mayor, pero rebajadas medio tono, las blue notes, y tenemos la escala de Mi blues.
En el próximo video les enseñaré la estructura blues.